bendiga, hermano. ¿Cómo se siente esta mañana? ¿Se siente bendecido? Una mañana fresca, agradable, ¿no? Para ser domingo y para estar en pleno primavera-verano. Yo estoy muy agradecido con Dios porque Él se ha mostrado a mi vida constantemente. Cada día Él tiene una forma diferente para mostrarse a mi vida. Yo creo que es igual con todos nosotros, solo tenemos que poner un poco de atención, ¿no?, a lo que Dios hace en nuestra vida. Quisiera que me acompañara una vez más a la lectura que hicimos hace un rato, hermanos, que está en el capítulo 3 del libro de Mateo. Ahorita escuché que el hermano dijo un título y mi Biblia tiene otro título. Dice: Juan el Bautista le prepara el camino a Jesús. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Sabe, hermano? La actualidad está plagada de tantas facilidades y de tanta información. Con esta nueva era, podemos decirle esta nueva era cibernética. Estuve escuchando una entrevista hacia un científico y él le preguntaba al entrevistador que qué tan lejos estaba el hombre de convertirse en aquella ciencia ficción de los 80s en el que el hombre tenía partes mecánicas, es decir, el hombre se convirtió en un androide. Lo que me sorprendió es que el científico le dijo: pero nosotros ya somos androides. El entrevistador se quedó pues un poco confuso, ¿no? Le dijo: ¿cómo que ya somos androides? Dice: sí. ¿De dónde sacas tu información? ¿Cómo te comunicas con la gente que está a tu alrededor o lejos de ti? Hay algo que se llama celular, teléfono inteligente, que nos ha convertido en personas androides, porque dependemos mucho de ello. De tal manera, hermanos, que este celular se ha convertido en el expositor de nuestra personalidad y nuestra identidad ante el mundo. ¿A qué me estoy refiriendo? Naturalmente a las redes sociales. Todos aquí tenemos acceso a las redes sociales, ¿no? Y la gente nos ve de alguna forma, nos conoce de alguna forma por las redes sociales. Pero me voy a poner un poco filosófico. ¿Realmente somos lo que escribimos en las redes sociales? Y esa es una pregunta que dio vueltas mucho en mi mente
en estos días, ni siquiera le voy a decir en esta semana, en estos meses. Cuando leí esto de Juan, yo me preguntaba por qué este pasaje parece que queda en nosotros como algo no irrelevante, pero no muy relevante, ciertamente. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue solo un instrumento. Porque Juan el Bautista fue solo el cumplimiento de la profecía de aquel que le iba a preparar el camino al Mesías. Pero muy probablemente le haya pasado por encima o no lo percibió así. Y era porque Juan el Bautista tenía una identidad incómoda. Incluso para los que escribieron las escrituras, o más bien para los que en los concilios escogieron qué iba a aparecer en la Biblia y qué no iba a aparecer en la Biblia. De tal forma en que yo investigando, indagando, ¿por qué Juan el Bautista me lo rezagaron tanto? Realmente no es así, hermanos. Incluso hay una tribu un pueblo pequeño, en el área de Palestina, que tiene a Juan el Bautista por profeta mayor. La relevancia que tiene Juan el Bautista es igual que la de Jesús para ellos. Y no los estoy poniendo a la par, no es mi intención. Simplemente mi intención es hacerlos ver cómo la identidad cuenta. ¿Y por qué les digo, por qué estoy hablando de identidad y estoy hablando de Juan el Bautista? Bueno, si nos vamos a los primeros versículos, encontramos que Juan el Bautista está abocado a su trabajo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la bendición de tener un trabajo hoy en día? ¿Y usted sabe qué es precisamente lo que hace en su trabajo? Le digo por esto. Antes de que existieran las organizaciones empresariales como las encontramos hoy en día, la cosa era un poquito más caótica que lo que tenemos hoy. No estoy diciendo que hoy estemos en una sociedad 100% ordenada en cuanto al motor económico. La gente antes hacía de todo, hermanos. Usted puede preguntarle a nuestros ancianos y usted le va a decir, pues yo trabajaba pues en una fundición. Bueno, pero ¿de qué trabajabas en la fundición? ¿Estabas en la administración? Pues no, trabajaba en la fundición. Lo que había que hacer, se hacía. Si había que fundir, si había que cargar material, si había que picar piedra, se hacía. Y eso era el reflejo del sistema empresarial organizacional que había en aquellas épocas. Después de la revolución industrial, después de muchos filósofos tratando de ordenar la sociedad, nos dimos cuenta de que el sujeto tenía un valor moral en el sistema capitalista, es decir, en el sistema que estamos viviendo hoy. Por eso hoy vemos a tantos coaches, por eso hoy vemos tantos motivadores tratando de decirle a la gente qué identidad tiene en ese motor. Y es la forma en que estamos viviendo hoy en día. Transportándonos a Juan el Bautista, ¿qué podemos decir de él? Él tenía en claro el trabajo que tenía que hacer. Él no necesitó de Carlos Marx que le dijera, tú tienes un valor moral como sujeto y que te da un valor en la sociedad. Juan el Bautista no necesitó que él le dijera eso, porque Dios ya le había dado un propósito desde mucho antes, y él lo conocía por la relación que él tenía con su Creador. ¿Y cuántos problemas no hay ahorita, hermanos, de carencia de identidad?
Incluso la ideología que está en boga en este momento está muy relacionada con el sesgo de la identidad. Y me estoy refiriendo a la ideología de género, hermanos. Es la agenda que estamos viviendo hoy en día, la ideología de género. Y por definición, ideología, tenemos que es una forma de vivir, de sentar nuestros ideales propios basados en una ilusión. Esa es la definición de ideología. Y podemos encontrar muchos problemas en ello. Y podemos encontrar que desde que el hombre existe, existen las ideologías, hermanos. No es algo nuevo. Aunque nos quieran enseñar que vivimos en una época postideológica, no es cierto, lo estamos viviendo, hermanos. Aunque nos quieran enseñar que nosotros tenemos una identidad y que somos autosuficientes, déjame decirle, hermano, no somos autosuficientes, nosotros dependemos de Dios. Y no en gran manera, en totalidad. Así como Juan el Bautista tenía claramente la misión que tenía que cumplir, de tal manera en que cuando Jesús se acerca con él, le dice: bueno, ya vengo a que me bautices, ¿verdad? Y Juan el Bautista le dice: pero tú deberías de bautizarme a mí. Y Jesús, parafraseando, le dice: no, haz tu trabajo, haz lo que tienes que hacer. Incluso para Juan debió haber sido algo asombroso, o tal vez hasta cierto punto incómodo, ver al Mesías que él estuvo predicando tanto tiempo y decirle de alguna manera humildemente: aquí estoy. Y hay veces, hermanos, que nosotros no podemos tener una pizca de humildad ante Dios. Hay veces, hermanos, que se nos olvida agradecer, porque la bendición que nosotros tenemos en nuestra vida, todas vienen de un solo canal. Todas vienen de una sola mano, y es de la mano de nuestro Creador. Y esto nos detiene un poquito como cristianos en encontrar nuestra relación con Dios y por lo tanto en encontrar nuestra identidad. Para Juan, en algún lugar de Palestina, es el profeta mayor. Pero para nosotros es la figura del cristiano mismo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque es la persona que preparó la llegada del Mesías. ¿Y no es ese nuestro trabajo como cristianos? ¿Cuántos creen que un día el Señor volverá? ¿Cuántos creen que el Señor tiene un trabajo para cada uno? Y es cierto, hermano, cada uno tenemos un trabajo individual, así como los filósofos nos dijeron tiempo atrás. Como sujetos tenemos un valor moral en el capitalismo, pero en el Evangelio, hermanos, tenemos mayor valor porque es un trabajo que va a repercutir en la eternidad. Y el trabajo que nosotros tenemos lo tiene muy específico nuestro Padre en el cielo. ¿Se lo ha preguntado, hermano? ¿Tienen claro qué es? La pregunta es: ¿tienes clara tu identidad delante de Dios? Porque déjame decirte que para Dios la identidad es muy importante. Él se presentó ante Moisés y le dijo: yo soy. Yo soy. Es un nombre que denota totalidad. Y podemos encontrar que la importancia de la identidad se refleja en muchas partes de la Biblia. Jesús
era el Hijo de Dios. Era muy importante que Él resaltara su propia identidad, para que la gente supiera que Él era Dios mismo también. Incluso encontramos en la palabra que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, Él nos dará, ¿qué nos dará? Un nombre nuevo. Una piedrita, dice la palabra, con un nombre que solo tú vas a conocer. Y qué extraño es que la gente no pueda encontrar su identidad allá afuera, hermanos. Es algo tan extraño para mí en el aspecto de que ¿cómo puedes negar lo que el Señor creó? ¿Cómo puedes negar que Dios hizo una estructura biológica, genética que hay en ti y no lo puedas aceptar, sino que lo niegas públicamente? Para mí es tan difícil pensar en eso. Es cierto que el hombre es el reflejo de las circunstancias que vive en su vida, pero déjame decirte que Dios es más grande que las circunstancias que has vivido en tu vida. Es más grande que todas las dificultades que tú pudiste haber pasado, que te hacen lo que eres hoy. Como testimonio les digo, hermanos, para mí era virtualmente o prácticamente imposible estar parado enfrente de pues varias personas hablando. Me costaba incluso hablar con una sola persona. Tenía un carácter muy explosivo. Era poco tolerante con la gente. Sin embargo, cuando Dios viene a mi vida, me revela mi verdadera identidad. Me reviste de nuevo, hermanos. Me da su Espíritu Santo. Y es con el consejo de su Espíritu Santo que yo estoy aquí parado ante ustedes. Es ese acto profético que hace Juan el Bautista al decir: el que viene tras de mí, quien yo no soy digno de llevar su calzado, viene a bautizarlos con espíritu y fuego. Pensando un poquito en esto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió el Espíritu Santo en su vida? Para reflexionar. La siguiente pregunta obligada es: ¿cuál fue el cambio que usted tuvo en su vida? Porque cuando el Espíritu Santo te visita, como lo digo en reiteradas ocasiones, no quedas igual. Siempre hay un paso hacia adelante cuando se trata de que Dios esté hablando en tu vida. Y cuando la Escritura dice Espíritu Santo y fuego, no solo está hablando del Espíritu Santo que nos aconseja a qué paso dar, que nos acorta esa distancia entre Dios y entre nosotros, en nuestra relación, sino que el fuego es aquello que te hace hacer lo que tienes que hacer. Así como el fuego tiene el efecto en el tren, así tiene el fuego que Dios pone en tu corazón efecto en ti, hermano. A actuar como tienes que actuar, a dar el ejemplo que tienes que dar, a cumplir con tu propósito en Dios. Y quiero recalcar esto, hermanos: el propósito de Dios es para cada uno de nosotros. Nuestro propósito general es llevar el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, también tienes un trabajo en la iglesia. El propósito de Dios es tan extenso, hermanos. Los trabajos de Dios son tan extensos y tan específicos. Déjame decirte, desgraciadamente, calentar una banca no es uno de ellos. No es uno de ellos. Mi familia es cristiana, así que yo nací en una familia cristiana y calenté la banca durante 30 y tantos años. Y
parece que se va ahondando el hueco que hay en tu corazón mientras tú pasas tu tiempo sentado en una banca, hermanos. Te sientes más vacío cada vez. Pero déjame decirte que cuando vienes al Señor, cuando tú le pides, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? El Señor te va a responder y tienes que estar preparado para el trabajo que tienes que hacer. Pero no es algo de temer, hermanos. Parece que como si los estuviera amenazando. Te van a poner a trabajar, ¿eh? Porque para algunos esas palabras es una amenaza. Pero déjame decirte que no, hermano. El trabajo del Señor es el mejor pagado. Es el único que tiene una promesa eterna. Y es el único que realmente satisface sin que tú tengas que hacer un esfuerzo que te mate como el trabajo material. Y definitivamente nuestro Padre Celestial es el mejor patrón. Él nunca te va a dejar. De ninguna manera, hermanos, ni la provisión material ni la provisión espiritual te van a faltar. Eso yo lo he visto en mi vida. Lo puedo predicar hoy aquí enfrente porque yo lo he visto, lo he vivido. Muchos años en mi familia, yo lo vi de pequeño también, hermanos. Muchos años en mi familia estuvimos batallando económicamente. Yo vi la mano de Dios moviéndose en la gente. Vi la provisión venir de donde ni siquiera lo pensábamos. Había veces que mi familia, soy el menor de 7 para ponerlo en contexto, teníamos una bolsa de frijoles para toda la semana. Y eso era desesperante para mis padres. Yo veía la angustia de mis padres, pero yo veía también que mis padres doblaban sus rodillas y decían, Dios proveerá. Y la provisión llegaba, hermanos. No hay padre más responsable que nuestro Padre Celestial. Definitivamente, hermanos. Y lo digo con sentimiento porque lo vi tantas veces y me hice tanto la vista gorda, que me arrepiento de haber perdido tanto tiempo, de haber atendido al llamado del Señor. Atender al llamado del Señor tal vez es un trabajo difícil, pesado, pero es satisfactorio. Y sabe que cuando tú tienes en mente que el galardón no está en esta vida, sino está en la vida eterna, es mucho más fácil de cumplirse. Porque nosotros como cristianos debemos de vivir por esperanza, hermanos. La esperanza que el Señor nos dio al haber resucitado y al haber hecho válida nuestra fe. Juan el Bautista, hermanos, tenía eso en mente. ¿Sabe por qué? Porque a él no le importaba comer langostas y miel salvaje, estar mal vestido todo el tiempo. Aún así la gente reconocía la autoridad de Juan el Bautista, de tal modo que toda la gente de Judea y de las afueras venían hacia él, a que él les bautizara. Y usted sabe que el bautismo es la confesión, es la acción de nuestra muerte al pecado y de nuestra resurrección con nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, esa resurrección hizo válida nuestra fe, porque si no hubiera resucitado nuestro Señor, en vano hubiera sido nuestra fe. Sin embargo, hoy estás aquí por esa resurrección, por ese sacrificio. Y definitivamente hay un trabajo exclusivo para ti. Definitivamente tienes un valor en el reino de Dios. La sangre que el Señor derramó, lo derramó por ti también. Y tienes el mismo valor para Él. Tal vez en tu trabajo no tengas el mismo valor que tu jefe, que tu patrón, que tu gerente, que tu supervisor. Pero qué alegría saber que en el trabajo que Dios tiene para ti tienes el mismo valor que cualquiera.
que Dios está al tanto de tu vida, que Dios está al tanto de tus carencias, que Dios está al tanto de cada lágrima que derramas. ¿No es eso motivo de alegría, hermanos? A mí me llena tanto saber que, aunque Juan el Bautista fue muy poco incluido en la Biblia, seguramente tiene un buen lugar en la mesa del Señor. Definitivamente. Que él conocía exactamente y precisamente el valor de su identidad, porque el valor de su identidad fue el motor que le hizo trabajar tan duro, que no le importó cómo lo veía a los demás. Él sabía que había alguien más grande viendo su corazón y no su atuendo de pelo de camello. Me pongo a pensar qué difícil sería hoy en día ver a una persona así y creer que tiene la unción del Señor, ¿no? Nos han vendido tanto el valor de la imagen, de lo superficial, que ese es el modo en que nosotros valoramos a la gente hoy en día. La humildad se ha quedado en segundo término, tal vez ni siquiera la consideramos. Estamos ciegos espiritualmente para ver el corazón de la gente. Eso es algo tan grave, hermanos. Porque déjame decirte que a las personas que tenemos que llegar, tal vez estén bien vestidas, o tal vez estén mal vestidas. Pero nosotros tenemos que ver su corazón, la necesidad que ellos tienen. Tenemos que sentirse esa necesidad. Tenemos que tener empatía con esa necesidad. Pero ¿cómo vamos a tener empatía si ni siquiera nosotros estamos sujetos al consejo del Espíritu Santo? Así como Juan el Bautista lo hacía. Juan el Bautista pudo haberse impresionado al ver a los fariseos y a los saduceos viniendo hacia él. Decir, lo mismo que dijo con Jesús. Espérame, pues yo estoy para que tú me enseñes. Tú eres una autoridad. Sin embargo, Juan el Bautista, recalco, sabía cuál era su valor en el reino. Sabía cuál era su identidad. Hermanos, tantas cosas que se me vienen a la mente. Pero déjame decirte que lo más importante es que tú conozcas tu propia identidad delante de Dios. Ese es el principio, el primer paso que una persona tiene que dar para darse cuenta qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es su propósito? Una pregunta que ha sido formulada por gente que hoy consideramos pensadores. ¿Cuál es el propósito del humano en la vida? ¿Sabe quién es el único que tiene esa respuesta? El Señor nuestro Creador. Tal vez hoy estás perdido en tu propósito. Yo lo he vivido, hermanos. Incluso hoy tengo dificultades para entender qué es lo que Dios, cuál es el siguiente paso que Dios quiere que yo dé. Sin embargo, tengo fe en que Dios me lo va a mostrar. Y cada vez que me acuerdo de usted, hermano, en mis oraciones, le pido al Señor que ellos también encuentren su identidad en ti, Señor. Que ellos también encuentren con claridad el propósito que tú tienes para su vida. Que esta iglesia sea llena con Espíritu Santo y fuego. Que no solo baje a nosotros el consolador, el consejero, sino que baje esa energía, hermanos, ese ardor por cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Así como cuando tú te pones una meta y dices, quiero comprar una casa, o quiero comprar un carro, o quiero comprar X cosa, y te esfuerzas tanto que incluso llegas a tu casa súper cansado y el otro día te vuelves a levantar, hermanos.
Ese fuego es el mismo fuego que tiene que haber para cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Déjame decirte que ni el carro ni la casa tienen el valor tan pequeño que tiene el galardón que el Señor tiene para ti en la eternidad. Siempre tenemos que tener en mente, hermanos, la eternidad. Dios puso eternidad en el hombre. Y tú tienes que saber que la eternidad que nosotros, bueno, que al menos yo quiero pasar, no sé usted dónde lo quiera pasar, yo lo quiero pasar junto a mi Creador. Pero tengo que esforzarme. Tengo que esforzarme. Ni los méritos de mi padre, de mi madre o de mi familia van a pagar por mí. No me van a dar la llave al cielo. Y no me van a poner una relación estrecha con Dios. Eso es personal. Como padres, tú puedes estar orando por tu hijo, tú puedes estar educándolo, tú puedes estar aconsejándolo. Sin embargo, el Señor quiere una relación personal con esa persona, con tu hijo. Tú tienes que darle las herramientas para que tu hijo se acerque al Señor. Y no solo darle las herramientas, ser el ejemplo que él necesita. Hablando de nuestra misión, así como Juan Bautista tenía la misión, de preparar el camino del Señor, de bautizarle, así nosotros tenemos una misión específica: preparar el camino de la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos cumpliendo? No es para que se asuste, ni es para que se ponga serio. La misericordia y la gracia de Dios son permanentes y tú la puedes alcanzar día con día. Y este día, hermanos, puede ser el día de cambio. Todos los días es una oportunidad de cambio. Todos los días es una oportunidad para aceptar el llamado de Dios. En cuanto estemos aquí, Dios tendrá misericordia de nosotros y tendremos más oportunidades, pero no esperemos a llegar hasta circunstancias extremas para poder atender al Señor. Hoy el Señor sigue hablando, aunque pareciera que vivimos en una época de silencio. No es así. El Señor está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Pregúnteselo ustedes mismos, ¿no? Y confíe en que el Señor es un Padre responsable para usted. Es un Padre proveedor para usted. Que si usted decide atender a su llamado, estará en la mejor empresa, con el mejor jefe. Yo quiero que usted se ponga de pie, hermanos. Quiero que se ponga de pie. Quiero que piense. Quiero que piense en aquel día en que el Señor visitó su vida. Hay veces que nos dicen que no es bueno que nosotros recordemos cosas malas. Sin embargo, si tú estás aquí es porque el Señor un día tuvo misericordia de ti, cambió tu vida, tú entregaste tu corazón a Él. Y el Señor te sacó tal vez de algo muy malo, tal vez te sacó de un profundo pozo de tristeza, hermano. Tal vez te sacó de esa carencia de propósito en tu vida. Déjame decirte que el Señor hoy está dispuesto a visitar tu vida de nuevo. Y cada día es igual, hermano. ¿Por qué no le pides al Señor y le dices, Señor, hoy, Padre, abro mi corazón a ti, Señor.
sabiendo, Señor, que solo tú, Señor, puedes poner en claro el propósito que yo tengo en esta vida. Confío en que así lo tienes para mí, Señor, que tú tienes un trabajo específico, que tú tienes una bendición específica. Y hoy me rindo a ti, Padre Santo. Yo estoy aquí, Señor, porque tú tuviste misericordia de mí. Estoy aquí, Señor, porque incluso la enfermedad mortal que ha habido no pasó por mi vida, Señor. O tal vez pasó, pero tú tuviste a bien tenerme aquí. Tú tuviste misericordia de mí, Señor, y estoy aquí hoy día. Tal vez perdí a alguien en el camino. Y tal vez tengo esa herida aún. Pero en ti, Señor, hallamos consuelo. En ti, Señor, hallamos propósito. Te pedimos, Padre Santo, que nos visites, que tu Espíritu Santo habite en nuestros corazones de tal manera, Señor, que los pasos que demos en nuestra vida sean aconsejados por Él. Que ese fuego, Señor, de tu Espíritu Santo habite en nuestros corazones también, Señor, y nos hagan accionar, Padre. Nos hagan tener la voluntad de participar en tu reino. Vivimos con la esperanza, Señor, de que un día veremos tu rostro. Y nosotros, Señor, queremos, Señor, tener el deseo, Señor, de preparar el camino para el día que tú vengas por nosotros. Padre Santo, hoy no queremos dejar pasar la oportunidad que nos das, Padre. Hoy no queremos dejar pasar la oportunidad que nos das de cambiar nuestra vida, nuestro rumbo. Ponemos, Señor, nuestros deseos, ponemos nuestros planes, Señor, todo lo que somos en tus manos, Padre, para que tú nos guíes y nos moldees. Todo te lo agradecemos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.